Bienvenidos a leer toda la Biblia. Abril 23, Jueces capítulo 1, verso 1 al capítulo 2, verso 9. Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor, ¿cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a los cananeos? El Señor contestó, Judá, porque yo le he dado la victoria sobre la tierra. Entonces los hombres de Judá les dijeron a sus parientes de la tribu de Simeón, vengan con nosotros a luchar contra los cananeos que viven en el territorio que se nos asignó. Después nosotros los ayudaremos a ustedes a conquistar su territorio. Así que los hombres de Simeón fueron con los de Judá. Cuando los hombres de Judá atacaron, el Señor les dio la victoria sobre los cananeos y los fereceos y mataron a 10,000 guerreros enemigos en la ciudad de Bezec. Mientras estaban en Bezec, se toparon con el rey Adoni-Bezec y lucharon contra él y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adoni-Bezec escapó, pero los israelitas pronto lo capturaron y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Adoni-Bezec dijo, una vez yo tuve 70 reyes sin los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies, comiendo migajas debajo de mi mesa. Ahora Dios me devolvió lo que les hice, y se lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Los hombres de Judá atacaron a Jerusalén y la tomaron. Mataron a todos sus habitantes y prendieron fuego a la ciudad. Luego descendieron para combatir contra los cananeos que vivían en la zona montañosa en el Negev y en las colinas occidentales. Judá marchó contra los cananeos en Hebrón, antiguamente llamada Kiriat Arba, y derrotó a las fuerzas de Sesai, Aimán y Talmai. De allí salieron a luchar contra los habitantes de la ciudad de Debir, antiguamente llamada Kiriat Sefer. Caleb dijo, daré a mi hija Axa en matrimonio al que ataque y tome Kiriat Sefer. Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano menor de Caleb, fue quien conquistó la ciudad, así que Axa pasó a ser esposa de Otoniel. Cuando Axa se casó con Otoniel, ella insistió en que le pidiera un campo a Caleb su padre. Mientras ella se bajaba de su burro, Caleb le preguntó, ¿qué te pasa? Ella contestó, concédeme otro obsequio. Ya me regalaste tierras en el Negev, ahora te ruego que también me des manantiales. Entonces Caleb le entregó tanto los manantiales de la parte alta como los de la parte baja. Cuando los miembros de la tribu de Judá salieron de Jericó, la ciudad de las palmeras, los ceneos, que eran descendientes del suegro de Moisés, los acompañaron al desierto de Judá y se establecieron entre la gente del lugar cerca de la ciudad de Arad en el Negev. Luego Judá se unió con Simeón para luchar contra los cananeos que vivían en Cefat y destruyeron la ciudad por completo. Por eso la ciudad fue llamada Horma. Además, Judá tomó las ciudades de Gaza, Ascalón y Ecrón junto con los territorios vecinos. El Señor estaba con los de Judá y ellos tomaron posesión de la zona montañosa, pero no lograron expulsar a los habitantes de las llanuras, quienes tenían carros de combate hechos de hierro. Caleb recibió la ciudad de Hebrón tal como Moisés le había prometido y expulsó a todos sus habitantes que eran descendientes de los 3 hijos de Anac. Sin embargo, la tribu de Benjamín no logró expulsar a los jebuseos quienes vivían en Jerusalén. Por eso, hasta el día de hoy, los jebuseos viven en Jerusalén junto con el pueblo de Benjamín. Los descendientes de José atacaron la ciudad de Betel y el Señor estuvo con ellos. Enviaron espías a Betel, antes conocida como Luz, quienes abordaron a un hombre que salía del poblado y le dijeron, muéstranos cómo entrar en la ciudad y tendremos compasión de ti. Entonces él les mostró una vía de acceso y ellos mataron a todos en la ciudad, menos a ese hombre y a su familia. Más tarde el hombre se trasladó a la tierra de los hititas, donde estableció una ciudad a la que llamó Luz. Este nombre lo conserva hasta el día de hoy. La tribu de Manasés no logró expulsar a la gente que vivía en Bet-San, Taanac, Dor, Ibleam, Megiddo y en todos los asentamientos vecinos porque los cananeos estaban decididos a quedarse en esa región. Con el tiempo, cuando los israelitas se fortalecieron, obligaron a los cananeos a trabajar como esclavos, pero nunca los expulsaron de la tierra por completo. La tribu de Efraín no logró expulsar a los cananeos que vivían en Geser, así que los cananeos siguieron viviendo allí, en medio de los de Efraín. La tribu de Zabulón no logró expulsar a los habitantes de Quitrón y de Naalal, así que los cananeos siguieron viviendo en medio de los de Zabulón, pero los cananeos fueron obligados a trabajar como esclavos para ellos. La tribu de Aser no logró expulsar a los habitantes de Aco, Sidón, Alab, Aksib, Elba, Afec ni Rehob.
Así que los de Aser se establecieron entre los cananeos, quienes controlaban la tierra debido a que no lograron expulsarlos. Asimismo, la tribu de Neftalí no logró expulsar a los habitantes de Bet-Semes ni a los de Bet-Anat. Así que Neftalí se estableció entre los cananeos, quienes controlaban la tierra. Sin embargo, los habitantes de Bet-Semes y los de Bet-Anat fueron obligados a trabajar como esclavos para la gente de Neftalí. En cuanto a la tribu de Dan, los amorreos los obligaron a retirarse a la zona montañosa y no los dejaron descender a las llanuras. Los amorreos estaban decididos a quedarse en el monte Heres, en Ajalón y en Saal-Bim. Pero cuando los descendientes de José aumentaron en fuerza, obligaron a los amorreos a trabajar como esclavos. La frontera de los amorreos iba desde el paso del Escorpión hasta Sela y desde allí se extendía hacia arriba. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo a los israelitas: Yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados, y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares. Pero desobedecieron mi mandato. ¿Por qué lo hicieron? Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos les serán espinas clavadas en el costado, y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Cuando el ángel del Señor terminó de hablar a los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Por eso llamaron al lugar Boquim, que significa llanto, y allí le ofrecieron sacrificios al Señor. Después que Josué despidió al pueblo, cada una de las tribus salió para tomar posesión del territorio que se le había asignado. Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que lo sobrevivieron, aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Entonces Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnat-Sera, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. Lucas capítulo 21, verso 29 al capítulo 22, verso 13. Luego les dio la siguiente ilustración. Fíjense en la higuera o en cualquier otro árbol. Cuando brotan las hojas, sin que nadie les diga, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que el reino de Dios está cerca. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que hayan sucedido todas estas cosas. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Tengan cuidado. No dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos, como una trampa, pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Cada día Jesús iba al templo a enseñar y cada tarde regresaba a pasar la noche en el Monte de los Olivos. Todas las mañanas, desde muy temprano, las multitudes se reunían en el templo para escucharlo. Se acercaba el festival de los panes sin levadura, también llamado Pascua. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa tramaban de qué manera matar a Jesús, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, quien fue a ver a los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo para hablar con ellos sobre la mejor manera de traicionar a Jesús. Ellos quedaron complacidos y prometieron darle dinero. Judas aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús, de modo que ellos pudieran arrestarlo cuando las multitudes no estuvieran rodeándolo. Llegó el festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua. Jesús mandó que Pedro y Juan se adelantaran y les dijo: vayan y preparen la cena de Pascua para que podamos comerla juntos. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Él contestó: en cuanto entren en Jerusalén, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño: el maestro pregunta ¿dónde está el cuarto de huéspedes en el que puedo comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Ellos fueron a la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho, y allí prepararon la cena de Pascua. Salmos 90, verso 1 al Salmo 91, verso 16. Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar.
Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Haces que la gente vuelva al polvo con solo decir: ¡vuelvan al polvo ustedes, mortales! Para ti, 1000 años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Arrasas a las personas como si fueran sueños que desaparecen. Son como la hierba que brota en la mañana. Por la mañana se abre y florece, pero al anochecer está seca y marchita. Nos marchitamos bajo tu enojo, tu furia nos abruma. Despliegas nuestros pecados delante de ti, nuestros pecados secretos, y los ves todos. Vivimos la vida bajo tu ira y terminamos nuestros años con un gemido. 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen y volamos. ¿Quién puede comprender el poder de tu enojo? Tu ira es tan imponente como el temor que mereces. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Oh Señor, vuelve a nosotros. ¿Hasta cuándo tardarás? Compadécete de tus siervos. Sácianos cada mañana con tu amor inagotable para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida. Danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Compensa los años malos con bien. Permite que tus siervos te veamos obrar otra vez, que nuestros hijos vean tu gloria, y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras. Aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Proverbios capítulo 13, versos 24 al 25. Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Los justos comen hasta quedar bien satisfechos, pero el estómago de los perversos quedará vacío. Hasta aquí la lectura de hoy.